Vamos ahora a leer la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis y en el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Señor, bendiga su nombre. Cuando un país está en guerra, no es solamente importante tener un ejército bueno con el que se pueda llevar a cabo grandes campañas lejos de otras fronteras, ¿no? Y se pueda vencer la guerra, sino que también es tanto o más importante tener una buena retaguardia. Y esto es lo que podemos decir también a la luz de lo que hemos leído en la carta a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, esta es la tercera carta de Jesucristo a las iglesias del Apocalipsis. Hemos estado viendo Éfeso, la segunda Esmirna y ahora la tercera Pérgamo. Y esta ciudad, por cierto, todavía está, es una ciudad existente en la actualidad, con el nombre de Bérgama, vemos, muy parecido, en vez de Pérgamo, Bérgama. Entonces es una ciudad que está a unos 100 kilómetros al norte de Éfeso, una ciudad que no estaba justo en la línea del mar, estaba a unos 18 kilómetros al interior, y bien, era también una ciudad muy importante en población, 120.000 habitantes en aquella época, pues lo son ahora, pues tanto más entonces, ¿no? 120.000 habitantes. Era un gran centro político porque allí estaba la sede del gobierno romano para toda la provincia. Además, era también un centro cultural muy importante, porque allí estaba la segunda biblioteca más importante de la antigüedad, ¿no? Pensemos de que la palabra pergamino viene de ahí, de la palabra Pérgamo. Entonces vemos la importancia de esta ciudad de Pérgamo en el sentido, digamos, cultural, pero también era una ciudad muy importante religiosamente hablando, ¿no? Era un gran centro religioso. Allí era también un centro importante del culto al emperador, además que era la sede política de la provincia de Asia. Además, entonces allí habían 3 templos para dar culto a los emperadores, y también habían importantes templos a Zeus, a Atenea, a Dionisio, y después está este otro dios que se llama Esculapio. Cuando lo digo siempre me hace gracia por la otra palabra de Escolapio, ¿no? Que es otra cosa distinta, aunque parecía de nombre. Esculapio, que era el dios griego y después también romano de la medicina, de la sanidad. Entonces eso hacía de Pérgamo un lugar especial, podríamos decir la Lourdes de aquella época, ¿no? El lugar donde supuestamente habían
sanidades milagrosas, ¿no? Bien, pues todo esto junto nos hace un poco ya tener una idea pues, de conjunto, ¿no?, de la ciudad. Esto vemos que era una ciudad importante, era una ciudad en la antigüedad impresionante. Según los historiadores, era el lugar más importante de Asia, la provincia de Asia. Entonces Jesucristo envía esta carta a la iglesia en Pérgamo, y entonces vemos esta carta, al enviar esta carta a Pérgamo, es algo que también lo presenta a todas las iglesias de todas las épocas. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, las cartas del Apocalipsis es para la iglesia universal, para la iglesia católica, en el sentido, esta palabra católico, en el sentido de universal, de todas las épocas. No hay que pensar que esto es solamente para un periodo de la historia. Hay veces que se entiende o se interpreta así el pasaje de las cartas al Apocalipsis, que, bueno, pues se divide la historia de la iglesia, los 2000 años de la historia de la iglesia, en periodos, y dicen, bueno, pues el primer periodo es la iglesia de Éfeso, el segundo periodo la iglesia de Esmirna, y así, etcétera, etcétera, hasta el final. Entonces esto es una manera arbitraria de interpretarlo. Esto es algo que presenta el Señor Jesús a una iglesia real de aquel tiempo, y también, por lo tanto, a la iglesia universal en todas las épocas. Entonces decimos que presenta esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia universal, y entonces Pérgamo nos es propuesto a nosotros como una especie de espejo. ¿A dónde mirarnos? Primero, cuando las aflicciones y las persecuciones vienen de frente, y segundo, cuando las herejías se introducen por la puerta de atrás, cuando la persecución viene de frente y cuando también la herejía viene por la retaguardia. Entonces vamos a ver primeramente, como siempre, cómo Jesucristo se dirige personalmente a la iglesia en Pérgamo. Vemos aquí en el versículo 12, dice: escribe al ángel, al mensajero, al pastor, ministro de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces esto, evidentemente, bueno, se está primeramente, como habíamos dicho anteriormente, destacando un aspecto, un detalle de la visión inicial en el capítulo 1, en concreto en el versículo 16. Se nos dice allí, capítulo 1, versículo 16, que Jesucristo tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bien, pues vemos la imagen de la espada saliendo de la boca. Claramente tenemos aquí una imagen, un símbolo de la palabra de Dios, de la boca de Cristo, de la boca de Jesucristo, por lo tanto de la palabra de Dios, que está aquí comparado a una espada. Evidentemente también pues, está basado en lo que leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, le podemos leer allí, este pasaje tan conocido. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso entonces se compara a la palabra de Dios como una espada de 2 filos, porque es cortante, porque penetra hasta lo más profundo del corazón, porque discierne cuáles son nuestras intenciones, nuestros pensamientos más ocultos, cosa que ningún hombre, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún especialista podrá hacer jamás.
También, pues, lo que leemos en Efesios capítulo 6, versículo 17, cuando dice: y esto a los creyentes, en la descripción de la armadura de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vemos, es la armadura del cristiano. Entonces la palabra de Dios, vemos, es comparada a una espada también, porque es un instrumento de guerra. Es un instrumento de guerra, una guerra espiritual. Porque nos dice Efesios 6 que no tenemos esa guerra contra carne ni sangre, no tenemos que hacer aquí la yihad, digamos, física. Es una guerra espiritual. Entonces, como espada del Señor, como espada del Espíritu, que es la palabra, como esa espada espiritual que sale de la boca de Jesucristo, pues tiene un doble uso. Primeramente, defiende a los creyentes. La palabra de Dios defiende a los creyentes de sus enemigos, de aquellos que los quisieran apartar para que no sigan el camino del Señor, que los quisieran arrebatar de las manos del Señor, que los quisieran, pues, dañar espiritualmente. Por un lado, entonces, la defensa del pueblo de Dios, y por otro lado, por supuesto, es también para atacar. Defiende a los creyentes, pero al mismo tiempo lo hace atacando a los impíos, a los enemigos de Dios, a los enemigos de Cristo y por lo tanto también del pueblo de Dios. Vemos que está Cristo comparando, pues, usando una imagen guerrera, ¿no? Está, pues, presentándose a sí mismo y, pues, relacionándose, por así decirlo, con la polémica. La polémica viene de la palabra griega guerra, polémica. Pues vemos, sí, que Jesucristo está no presentándose como un pacifista, sino que está relacionándose con la guerra, otra vez más, espiritual. En una ocasión, Jesucristo, pues, describió así su ministerio en general, en el capítulo 10 de Mateo. Allí leemos en el versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así, por lo tanto, vemos aquí hay una visión a corregir que está muy extendida, ¿verdad?, en muchos círculos. A lo mejor es la que impera en el mundo, pero también incluso se puede dar incluso dentro de las iglesias evangélicas, de ver a Jesucristo como una especie de pacifista, ¿verdad? Un pacifista a la Gandhi, ¿no?, que es incapaz pues no sé, de decir que no a nadie. Un pacifista es alguien que no dice no a nadie. Y, dicho de otra manera, que dice sí a todo el mundo. Y que, pues, de esa manera, pues, no hay ningún problema con nadie, ¿verdad? Si le dices que sí a todo el mundo, no tienes ningún problema con nadie. Pues esto es lo que hay, la visión que hay detrás, ¿verdad?, de ese Jesucristo pacifista. Una de dos: o que no hay bien ni mal, que no hay verdad ni error, entonces todo da igual, ¿no? Porque digas una cosa u otra, pues no afecta. O no hay, o Cristo, pues, sería indiferente, ¿no? Y lejos de nosotros pensar así de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Cristo es, como nos escribe la palabra de Dios en distintos lugares, un varón de guerra. Si Cristo es el varón de guerra que nos habla el Salmo 68, por ejemplo. Si Cristo es el varón de guerra que nos habla el Salmo 110. Si Cristo es el varón de guerra que nos habla la carta misma del Apocalipsis, el libro mismo del Apocalipsis, entonces vemos que la palabra de Dios es su arma para hacer la guerra contra sus enemigos y de esa manera también proteger a su pueblo del error y del pecado.
Bien, pues esto es la manera como se dirige Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. Y también, pues en cuanto al mensaje de Jesucristo a la iglesia, pues también comienza reconociendo las, podemos decir, virtudes, la fidelidad de la iglesia. Dice, como siempre también en el versículo 13, yo conozco tus obras, y a continuación dice que retienes, conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero dice, retienes mi nombre. Vemos, ahí está la continuación, ¿no? Las obras de la iglesia es que retiene mi nombre, es decir, pues el nombre de Cristo es lo que se puede decir, lo que de Cristo se conoce, es su nombre, ¿no? Viene a referirse a la obra de Cristo, a la persona de Cristo, a su persona y obra, y esto pues es lo que está dicho con el nombre de Cristo. Al retener el nombre de Cristo, pues es que ellos siguen aferrados al nombre de Cristo, siguen aferrados a Cristo mismo. Él además dice, no has negado mi fe, y no has negado mi fe, la fe acerca de mí, el conjunto de la palabra de Dios, el conjunto de enseñanzas acerca de Jesucristo, que por ejemplo vemos en el capítulo 15 de 1 de Corintios, que creyendo estas cosas somos salvos. Bien, pues entonces vemos es esa fe y ese compromiso con Jesucristo. Ese compromiso con Jesucristo. Retiene mi nombre y no has negado mi fe. Esto también pues recuerda a lo que dijo el apóstol Juan en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 20, que está hablando de Juan el Bautista, que él confesó y no negó, sino que confesó. Pues aquí igual, ellos han retenido pues el nombre de Cristo y no han negado la fe de Jesucristo, sino que han confesado. Bien, ellos entonces vemos, creían en la palabra de Dios, pero ellos lo creían no solamente a título individual, sino también que los demás eran conscientes de ello. Ellos creían y vivían como cristianos. No se puede separar la fe de la vida. No se puede hacer de la vida solamente algo privado. Esto tiene que afectarnos a toda nuestra vida. Los demás han de reconocernos y saber que somos cristianos. Entonces nos tenemos que reunir también con los cristianos en las asambleas, en los cultos, guardar el día del Señor, reunirnos para escuchar la palabra de Dios, para participar también de los sacramentos, etcétera, etcétera, y sobre todo no avergonzarnos de Cristo, a pesar de las dificultades y las persecuciones, a pesar de los insultos o las blasfemias o de las burlas, no avergonzarnos, como dice Jesús en Mateo capítulo 10 y versículo 32, cuando dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si uno quiere a lo mejor evitar la persecución, pues no se reúna uno, no frecuente los cultos de la iglesia, lo crea, pero que no salga eso del ámbito de la familia, ¿verdad? Y no será perseguido. Pero esa no es la solución. Esa es la tentación, pero no es la solución. La solución no es evitar la persecución a riesgo de callarnos, a riesgo al precio de, bueno, pues de hacer como los demás, ¿no? Estoy entre los lobos, pues aullar como ellos, ¿no? Hacer como los demás, para que no se note que sea cristiano. No, eso no es lo que tenemos que hacer. Aun a riesgo de la persecución, hemos de retener el nombre de Dios y hemos de no negar, sino confesar a que Jesucristo es el Señor. Bien, esto en cuanto a la fidelidad, que por otra parte vemos, se destaca también las circunstancias donde tú moras. Era pues ese paréntesis del versículo 13,
Volvemos ahí, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? La ciudad de Pérgamo. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Una expresión muy fuerte en la palabra de Dios. La semana pasada veíamos que está hablando de la sinagoga de Satanás. Ahora, pues vemos, está hablando de una ciudad. La ciudad de Pérgamo como el lugar donde mora Satanás y donde está su trono. ¿A qué se refiere, pues, el trono de Satanás? En el Apocalipsis, el único lugar donde aparece algo parecido es en el libro, en el capítulo 13, en el versículo 2, cuando dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Entonces vemos aquí poder, trono y gran autoridad. El trono de Satanás, entonces, es también la manera de hablar del trono de Satanás, de su poder y de su autoridad. Entonces es el símbolo del poder y de la autoridad del diablo. ¿Y por qué entonces dice que la ciudad de Pérgamo es el trono de Satanás? ¿Por qué relaciona la ciudad de esa manera, con el poder y la autoridad del diablo? Pues algunos comentaristas relacionan esto, por ejemplo, con el hecho de que en uno de los templos de Pérgamo había un tremendo altar, una divinidad pagana, que era de más de 30 metros de alto. Imaginémonos un altar de 30 metros de alto, ¿no? Otros pues también lo relacionan con lo que hemos dicho al principio, el dios Esculapio. ¿Por qué? Pues porque el dios Esculapio tenía la imagen con el símbolo de la serpiente, ¿no? De hecho es también lo que vemos, es el símbolo de las farmacias, ¿no? Por cierto, vaya un símbolo menos apropiado, ¿verdad?, para la medicina que la serpiente. Ya sabemos pues que en la Biblia la serpiente es también el símbolo del diablo. Pero bueno, también podemos pensar que si en la palabra de Dios, si Jesucristo está diciendo que la ciudad de Pérgamo es el trono de Satanás, es tal vez porque la ciudad de Pérgamo era un lugar espiritualmente especial. Era un lugar, por todo lo que hemos escrito, que era un centro religioso, un centro político, un centro cultural, etcétera, etcétera. Era una ciudad importante, pues que en aquella ciudad había una especial actividad del diablo. El diablo estaba especialmente presente y especialmente activo en aquella ciudad. Pensemos, el diablo no es omnipresente. El diablo no está en todos los lugares al mismo tiempo. El diablo es solamente un ángel caído, y bueno, él sí que tiene pues una gran cantidad, miles de espíritus impuros que lo sirven, pero el diablo, Satanás, como tal, tiene que estar presidiendo en algún lugar, solamente en algún lugar al mismo tiempo. Entonces es también posible pensar que que Pérgamo es que verdaderamente era el lugar donde el poder y la autoridad de Satanás en aquel tiempo tenía su sede. ¿En qué lugar? Pues puede ser hoy. Pues es algo que el Señor nos dé por medio de su palabra y de su Espíritu Santo el discernimiento para poder decirlo y para no equivocarnos. En todo caso, vemos que si Él estaba especialmente activo, si había una especial actividad del diablo en Pérgamo, ¿cómo lo sabemos? Pues eso se ve, eso se manifiesta. ¿Cómo? Por la persecución. Allí se daban las condiciones para que hubiera más persecución. Por el hecho de ser el centro político, era allí donde se juzgaba a los cristianos, era allí donde se justiciaba a los cristianos. Entonces vemos las persecuciones. Está hablando de también, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Entonces vemos, en la historia esta vez no hay mucha información acerca de Antipas.
Por lo que dice aquí, pues parece que esta tuvo que ser una de las primeras persecuciones, que esta persecución ya venía de tiempo, que era de antiguo. Entonces vemos que ya Pérgamo había sido un lugar donde se había perseguido a la iglesia y los cristianos hasta la muerte desde hacía mucho tiempo. Y fijémonos entonces la palabra de Jesús acerca de Antipas, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, mi testigo fiel, mi testigo fiel. Sí, entonces vemos que es la palabra en griego mártir. Si en vez de traducir como testigo lo transliteramos, ¿no? Pues sería mi mártir fiel. Entonces es lo que significa la palabra mártir, ¿no? Aunque por supuesto nosotros pues hemos dejado esta palabra solamente para aquellos que dan testimonio hasta la muerte. Y fijémonos que aquí Jesús dice mi testigo, mi testigo. Lo reconoce como su testigo, de la misma manera que leemos en Hechos, en el capítulo 22, en el versículo 20, acerca de Esteban. Allí vemos que dice, cuando, es Pablo quien dice, quien habla, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. Entonces vemos, los creyentes damos testimonios, ¿verdad?, de nuestra vida cuando confesamos el nombre de Cristo, pero el que confiesa el nombre de Cristo hasta la muerte, el que confiesa el nombre de Cristo y esto le cuesta la vida, este es el verdadero testigo de Cristo. No es que los demás no sean verdaderos testigos, pero en este no hay ninguna duda. En este no hay ninguna duda, es así. El hecho de dar testigo le ha costado la vida. Y entonces Jesús lo reconoce, es mi testigo. Es mi testigo. Y esto es un gran honor. Esto es un gran honor. Esto es una gran gracia que Cristo no concede a todo el mundo. En Hechos capítulo 5, versículo 41, cuando apresaron a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y pues los azotaron, ellos salieron contentos. Y se nos dice ahí la palabra que era porque ellos habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo, padecer afrenta, pero no acabaron con su vida. Entonces, si eso es así, si es por darle una paliza o darle, pues no sé, apresarlo, cuánto más el dar la vida por el Señor Jesucristo. Entonces vemos, esto nos hace también pensar acerca de nuestras reacciones cuando se da la persecución. No sé si aquí o la persecución en otras ciudades, en otros países, ¿verdad? Cuando se da la persecución a los cristianos, normalmente, como evangélicos, lo que normalmente hacemos es invocar la libertad de religión, ¿verdad? Que no hay derecho, que ocurra esto y que tiene que ser la libertad de religión, que es un derecho universal para todos. Y bien, sí, yo no digo que eso esté mal, pero nos olvidamos del hecho que dar la vida por Cristo es un honor y un privilegio. Nos encontramos con otras religiones que exaltan el martirio hasta el punto que se suicidan. Vemos, no es que lo apresan y lo ajustician, no, sino que ellos mismos se autoinmolan en atentados porque ellos quieren ser mártires, ¿verdad? No es un verdadero martirio. Pero vemos que ahí se exalta tanto el martirio y entre nosotros hoy en día, pues muy poco de esto. Esa exaltación que hay en otras religiones, que es condenable porque no es un verdadero martirio, no es algo que esté bien, no es algo que honra al Señor. Bueno, pues el verdadero martirio, dar testimonio de Jesucristo hasta el precio de la vida, pues le hacemos tan poco caso. Entonces, bueno, vale que estemos hablando de la libertad de religión, pero sería bueno, por supuesto, que habláramos mucho más del martirio. Que el martirio es, pues, lo que da también mayor avance al Evangelio. Es curioso, pero sí. En la voluntad del Señor, Él ha querido que sea así.
Nos dice el dicho en la historia que se ha comprobado cierto, que la sangre de los mártires es la simiente, es la semilla del Evangelio. Entonces, en aquellos lugares donde se persigue a muerte, pues no conseguirán erradicar el Evangelio y no conseguirán erradicar la Iglesia. Y aún más, el hacerlo, pues están haciendo que pueda vencer allí también el Evangelio sobre todos sus enemigos. Bien, pues hasta el punto que vemos que Jesucristo reconoce a su siervo Antipas como mi testigo fiel, mi mártir fiel. Bien, pues esto en cuanto al reconocimiento de Jesucristo, de su fidelidad, pero ahora pasamos también al reproche. Las cartas, pues hay iglesias en las que no tienen ningún reproche, hay iglesias en las que no tienen tampoco ningún reconocimiento, ninguna alabanza de ninguna virtud, pero hay iglesias que están más o menos pues en una situación pues mezcla, ¿verdad?, de lo bueno y de lo malo, y es lo que nos encontramos aquí en Pérgamo. Ha dicho pues lo bueno. A continuación, el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vemos, es como si estuviera poniendo en la balanza las cosas buenas y las malas. Pues dice, unas pocas malas. Pesan más las buenas, pero todavía están las malas, atención. Entonces dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam. Habíamos visto en el versículo 13, retienes mi nombre. Ahora, versículo 14, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Qué contradicción, ¿verdad? Retener el nombre de Cristo y retener la doctrina de Balaam al mismo tiempo. Entonces, bueno, Balaam, conocemos el personaje. Balaam, pues, un personaje que aparece en el libro de Números, capítulo 22 o 24. Un personaje que si leemos la historia, lo vamos a hacer a lo mejor si queremos esta tarde, un personaje bastante enigmático. Enigmático porque, bueno, me parece, si lo leemos, que estaba cumpliendo siempre órdenes de Dios. Que él, pues, siempre decía, bueno, voy a hacer lo que el Señor me permita. Pero, bueno, si miramos un poco con atención, pues parece que hay algo que no cuadra. Él sí salió a maldecir a Israel. Aparentemente, bueno, sí, parece que Dios le dio el permiso, pero inmediatamente se encontró con un ángel por el camino que quería, pues, acabar con su vida. ¿Por qué eso sería? Pues porque él fue, al final, en contra de la voluntad de Dios. Y Dios simplemente accedió a lo que era su deseo, el ir a maldecir al pueblo de Israel. Y él una vez estuvo ante el rey de Moab. El rey de Moab le estaba ofreciendo todas las riquezas. Y él decía, bueno, lo que Dios quiera, lo que Dios diga, yo no puedo hacer nada en contra. Entonces el Señor no le dejó maldecir. Pero vemos que en el fondo ese era su deseo, porque él era codicioso y él quería, pues, ganar ese dinero que se le ofrecía. Bien, pues esto es lo que ocurrió, y que después todo esto se confirma. En el capítulo 25 pues está el suceso de Baal-peor, que también pues aquí está aludiendo cuando dice que la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo de los hijos de Israel. Vimos en el capítulo 25 de Números cómo Israel se juntaron a las mujeres de los moabitas. Entonces las metían en sus tiendas, empezaron a fornicar con ellas y empezaron también, pues entonces, a darse a la idolatría. Lo uno viene con lo otro. Y en el capítulo 31 de Números, en el versículo 8, esto ya nos aclara toda la situación. En Números 31, en el versículo 8, allí leemos que cuando hubo la operación de represalia, de castigo contra Madián, ¿verdad? Pues dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián,
a Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, lo mataron a espada. Y en el versículo 16, pues dice la razón: y aquí, por consejo de Balaam, ellas, las mujeres de los moabitas, de lo que hablábamos en el capítulo 25, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, que como vio que no podía maldecir a Israel, les dio el consejo de que vayan las mujeres a pervertirlo, se puede decir, a inducirles también, no solamente a la fornicación, sino también a la idolatría. Bien, pues en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2.15, en Judas 11, se nos habla de Balaam, en ese sentido de la avaricia, del lucro, que él quería pues dar palabras, ¿no?, de bendición, de maldición, según le pagaran. Pero aquí está hablando de la doctrina de Balaam. Versículo 14, retienen la doctrina de Balaam. Y en el versículo 15 está hablando también de la doctrina de los nicolaitas. Doctrina de Balaam, doctrina de los nicolaitas. No está claro pues que sean distintos, grupos distintos, como decíamos, podría serlo, pero también se podría estar refiriendo al mismo error. El mismo error que, era llevado por falsos maestros que estaban caracterizados por el ansia del ganar dinero, de ahí que se llame también Balaam, ¿no?, el ánimo de lucro. Y pues vemos que su doctrina en el fondo era que enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Estas cosas, pues que por cierto estaban también, fueron también tratadas en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, nos recordamos, las resoluciones de los apóstoles, que prohibieron pues que se abstuvieran de lo ahogado, de fornicación, de los sacrificados a los ídolos. Podemos leerlo en el capítulo 15 de Hechos. Cuando dice que se abstengan, versículo 29, de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Vemos pues que ellos estaban enseñando de comer de los sacrificados a los ídolos y también de la fornicación. Entonces, cierto es que Pablo en Primera de Corintios, en la carta de Primera de Corintios, dice, de lo que tú compres en el mercado, no preguntes si ha sido sacrificado al ídolo o no. Compra y ya está, necesitas comer, ¿verdad? No hagas más pesquisas. Si te invitan a comer en otros lugares, no preguntes tampoco. Come lo que se te presenta delante. Pero eso sí, dice, si te dicen esto ha sido sacrificado a los ídolos, dice, no comas. Entonces vemos que estos nicolaitas, estos que seguían la doctrina de Balaam, pues decían, no pasa nada, tú puedes comer, tú puedes ir tranquilamente a esos banquetes, ¿verdad? Tú puedes comer, porque claro, en aquellos banquetes no era una comida ligera, era una comida abundante, ¿verdad? Era comer hasta reventar, literalmente. Y bien, tú come todo lo que no pasa nada, puedes disfrutar, no te tienes que preocupar si esto está bien, si esto está mal, porque Cristo nos ha hecho libres, ¿verdad? Entonces era a lo que ellos se cogían. Cristo nos ha hecho libres. No estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y es cierto, porque la palabra de Dios dice que no estamos bajo la ley. Pero ellos lo retorcían, esta palabra, ¿para qué? Para decir que no pasa nada si uno peca. No se tiene que uno preocupar si uno está llevando este tipo de vida, ¿verdad? El problema era esta enseñanza que hoy calificaríamos de antinomiana, es decir,
los cristianos no se tienen que preocupar para nada de la ley, de los mandamientos de Dios, porque tenemos la fe en Cristo y tenemos la gracia de Dios que lo cubre todo. Entonces, esa doctrina, Cristo la rechaza. En el versículo vemos 15, dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, hay que decir que esto no está del todo bien traducido. En realidad no está bien traducido. No es la doctrina de los nicolaitas lo que Cristo aborrece. Tendría que ser: retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Lo que Cristo aborrece es que en la Iglesia se retenga esa doctrina, que en la Iglesia se permita esa doctrina, se tolere esa doctrina, se tolere todas estas cosas. Entonces vemos, ¿no?, que no se trata solamente de resistir frontalmente a lo que nos viene de cara. No solamente se trata de resistir la persecución del mundo, hay que también impedir que el diablo se te infiltre por la retaguardia. Uno pues tiene que estar vigilante también de lo que ocurre a las espaldas. ¿Cuándo se tolera el error? ¿Cuándo se tolera que los creyentes vivan de cualquier manera como en el mundo? Que participen pues de las mismas cosas que hacen en el mundo. Pues eso acaba mal. El participar de estos banquetes como paganos era lo que sin duda les llevaba a cometer fornicación, que es lo que puede ocurrir en grandes comidas en las que se come con abundancia y en las que sobre todo se bebe en abundancia, pues acabar en eso. Entonces vemos, esto acaba tanto con la Iglesia como la persecución. Esto acaba tanto con la Iglesia como la persecución. En la historia encontramos pues ejemplos clarísimos de estos. Por ejemplo, una vez más, perdonadme, pero la Iglesia reformada en Francia. La Iglesia reformada de Francia no la consiguieron pues acabar las guerras de religión, ni salvajes matanzas como la de San Bartolomé. Durante siglos pues también perseguidos y no pudieron acabarla. ¿Qué es lo que ha acabado espiritualmente con esa Iglesia? Pues tolerar, la tolerancia del error, la tolerancia de todo tipo de puntos de vista acerca de la fe, la tolerancia de todo tipo de errores, ¿verdad? Lo que hoy decimos, el liberalismo. El liberalismo, el dejar, pues, bueno, ¿qué más da? Si uno dice una cosa, si otro dice la contraria, ¿qué más da? La indiferencia. Y en el fondo hay una actitud mundana de vivir pues para los placeres, en este mundo como los demás. Y esto es lo que ha ocurrido también en las grandes iglesias históricas, y es lo que puede que esté también ocurriendo en la actualidad en las iglesias evangélicas. Por ello debemos hacer caso a lo que nos dice Jesucristo aquí. Nos dice simplemente: arrepiéntete. En el versículo 16, por tanto, arrepiéntete. Y esto se lo dice a toda la iglesia, pero primeramente al ángel, al responsable. ¿Al responsable de qué? De tomar medidas. Arrepiéntete. Haz lo posible para que esto no sea así. Y es algo que lo tienes que hacer, porque puedes hacerlo. Pero dice, si no lo haces tú, vendré a ti pronto. Vemos, no dentro de mucho. Vendré en el sentido de juicio. Y entonces, ¿qué ocurrirá? Pelearé contra ellos, contra los nicodelitas, contra los seguidores de Balaam, que pelearé con la espada de mi boca. Entonces vemos, haré guerra contra ellos, haré polémica contra ellos. Entonces vemos, si eso ocurriría, eso sería también una vergüenza para la iglesia y una vergüenza también para sus dirigentes, para sus pastores. Porque Cristo les dio el poder y la autoridad, sí, para solucionar, para tratar la herejía dentro de la iglesia. Y si ellos no lo hacen, Cristo se buscará de otros
Si no lo hacen los pastores, serán los simples miembros. Si no lo hacen los que lo tienen que hacer, pues, como dice el Evangelio, si callamos nosotros, clamarán las piedras. Cristo no se va a quedar sin testigos, que hablen también en contra del error, que hablen también en contra de la herejía. Por lo tanto, vemos que la polémica es también una necesidad, y no estamos hablando de polémicas en contra del mundo, sino la polémica en contra de la herejía y del error dentro de la misma iglesia, de la polémica en contra de los falsos maestros, de la polémica pues de la herejía y también de llevar una vida en conformidad con el mundo. Porque si no, ¿cómo se va a defender, verdad, la verdad en contra del error? ¿Cómo se va a defender a los creyentes de ser extraviados si todos los caminos valen lo mismo? Pues el que menos me cuesta a mí, pues ese voy a seguir, ¿verdad? Es sobre todo por el honor de Cristo. Es sobre todo por el honor del Rey, el Señor Jesucristo, el Rey de la Iglesia, el Señor de la Iglesia, que esto se tiene que hacer por amor y por celo a su nombre. Entonces, concluyendo con la palabra de Cristo, vemos esa promesa que, como en todas las cartas, Cristo da al que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que puede captar espiritualmente, discernir espiritualmente y aplicar espiritualmente lo que está aquí a la situación, a la suya y la de la iglesia, pues dice, al que venza, al que vemos, por celo se aparten de estas impurezas, por celo al Señor se aparte del error, de la herejía y también del pecado. Dice, yo le daré a comer del maná escondido. El maná, que fue el alimento de Jesús, o bueno, de Dios, también de Jesús, porque Jesús era quien los guiaba, nos dice 1 Corintios 10, pero el maná era la provisión, el alimento de Dios al pueblo en el Éxodo. Entonces vemos que está diciendo también que el Señor nos va a dar todo lo necesario, nos va a seguir alimentando, ¿verdad? Va a seguir proveyendo en todo momento para nuestra casa. Pero también el maná era un alimento espiritual. Nos está aquí hablando al decir que nos va a dar el maná, un nuevo éxodo. El éxodo que no es ahora a una Canaán, a un país literal, sino es a nuestro hogar celestial. Nos va a seguir guiando hasta llegar al cielo y podremos estar allí pues con Él para siempre. Pero también, como vemos en Juan capítulo 6, el maná era un tipo de Cristo. Entonces está diciendo que va a dar ese maná escondido, ese maná especial, una comunión especial con Cristo, una comunión pura, en vez de esa comunión a medias, con Cristo y también reteniendo el nombre de Cristo y reteniendo la doctrina de Balaam, una comunión pura, íntegra, sin mancha con Cristo. Y dice también, le daré una piedrecita blanca. Y seguramente aquí está haciendo referencia a que en la antigüedad, en los juicios a los que el juzgado, el juez o el jurado pues daban como inocente, le daban pues con una piedrecita blanca para hablar de su absolución, ¿verdad? Por supuesto, una vez más, no es que somos salvos por las obras, pero vemos, está hablando aquí de perseverar hasta el fin, que es la marca del que verdaderamente ha sido salvo por la fe. En la piedrecita blanca dice un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí pues está refiriéndose a lo que leemos en Isaías capítulo 62, versículos 2 y 3. Leemos allí Isaías 62, versículos 2 y 3. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Entonces vemos, hermanos, en definitiva, acerca de esta carta, hermanos, en definitiva, quedémonos con esta idea, que esta fidelidad a medias no sirve. Esta fidelidad a medias no vale. No vale, pues, lo que hacemos bien para tapar lo que hacemos mal, ¿verdad? No.
si tenemos celo por el Señor, si tenemos celo por su nombre, no solamente hemos de afrontar lo que nos viene en contra del mundo, sino también mostrarnos firmes dentro. Esto se puede aplicar de distintas maneras en nuestras vidas. Hemos de buscar la integridad, una fidelidad completa al Señor. Completa, por supuesto, no será absolutamente perfecta en esta vida, pero sí que intentar ser fieles al Señor en todas las áreas al mismo tiempo. ¿Verdad? Si tenemos ese celo por el Señor, decía, y celo por su nombre, todo cuenta. La doctrina cuenta. No es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo pues afirmar una cosa que afirmar la otra. La doctrina cuenta, cuenta también nuestra vida, cuenta la pureza de nuestra vida, cuenta también nuestra separación del mundo, cuenta todo esto. Y pues al hacerlo, ¿verdad?, al purificarnos de todo lo que veamos de defectuoso por amor al Señor, pues entonces el Señor nos va a llevar a una mayor y más plena comunión con Él. Una mayor y más plena. Si nosotros pues buscamos esa fidelidad completa, el Señor nos va a dar una comunión con Él mucho mayor en todas las áreas también de nuestra vida. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Así sea. Vamos a orar, Señor.